Imagina por un instante que la atmósfera terrestre, esa capa de aire que nos envuelve y que parece tan estable, es en realidad un océano inmenso lleno de corrientes, remolinos y una energía inimaginable. Un dato verdaderamente asombroso que te hará volar la cabeza es que en el núcleo de un tornado especialmente violento, la velocidad del viento puede superar a la de los trenes de alta velocidad más rápidos del planeta, alcanzando más de 480 kilómetros por hora, una fuerza capaz de arrancar casas de sus cimientos y proyectar automóviles por los aires como si fueran simples juguetes. Bienvenidos a Duerme Conciencia. Hoy nos sumergiremos en uno de los fenómenos más destructivos y fascinantes de la naturaleza, los tornados. Vamos a desvelar su estructura, cómo nacen de la furia de una tormenta y por qué han aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero no te preocupes, aquí la ciencia es el único vendaval. Mientras desentrañamos los secretos de estas columnas giratorias de aire, te invito a acomodarte, dejar un like para que esta clase magistral llegue a más mentes curiosas. Y por supuesto, a suscribirte y compartir este viaje por el conocimiento. La inmensa potencia de estos remolinos atmosféricos empieza con una compleja danza de la meteorología, un ballet caótico pero regido por leyes físicas muy concretas. Para que un tornado nazca, necesitamos una serie de ingredientes atmosféricos que rara vez coinciden en la misma receta. Piensa en la atmósfera como un motor de combustión gigantesco. Necesita combustible, aire y una chispa. En el caso del tornado, el combustible es el aire caliente y húmedo que se eleva desde la superficie terrestre. Este aire, ligero y cargado de vapor, asciende con rapidez encontrándose con una capa de aire frío y seco que actúa como un tapón o tapa por encima. Esta inestabilidad es el primer paso. El aire caliente y frío no se mezclan fácilmente. Por debajo de esta tapa de aire seco, la humedad y el calor se acumulan, creando una inmensa burbuja de energía potencial. Cuando la tapa se rompe, toda esa energía contenida se libera de golpe, impulsando una corriente ascendente violenta, lo que los científicos denominan una corriente convectiva intensa. Esta corriente ascendente es el corazón palpitante de la supercelda, la tormenta madre que casi siempre da origen a los tornados más feroces. Pero una corriente ascendente por sí sola no forma un tornado, solo crea una tormenta eléctrica común. Lo que distingue a la supercelda y a su producto más peligroso es la rotación. Aquí es donde entra en juego el fenómeno conocido como cizalladura del viento, un concepto meteorológico impactante. La cizalladura describe el cambio en la velocidad o la dirección del viento a medida que aumenta la altura en la atmósfera. Imagina que el viento cerca del suelo sopla suavemente hacia el norte, pero a unos 1500 metros de altura sopla con mucha más fuerza hacia el este. Esta diferencia de velocidad y dirección hace que el aire entre estas dos capas comience a rodar horizontalmente, como un tubo invisible. Esta rotación horizontal es el segundo ingrediente crucial. Cuando la corriente ascendente de la supercelda, la que describimos antes como el corazón de la tormenta, choca con este tubo de aire que rueda horizontalmente, no solo lo empuja, sino que lo inclina. La fuerza de la succión vertical de la tormenta levanta el tubo giratorio y lo pone de pie, transformando la rotación horizontal en una rotación vertical. Este cilindro de aire giratorio es ahora el mesociclón, el motor gigantesco y giratorio que define a una supercelda. El mesociclón tiene un diámetro que puede alcanzar entre 10 y 15 kilómetros. Es visible en los radares meteorológicos y su existencia es la prueba inequívoca de que la tormenta tiene el potencial de engendrar un tornado. Sin embargo, no todos los mesociclones producen estos destructivos fenómenos, lo que añade un elemento de imprevisibilidad a la predicción meteorológica. Solo alrededor del 20% de todas las superceldas llegan a generar un tornado en su base. Cuando el mesociclón se intensifica, el aire que desciende desde la parte superior de la nube, la corriente descendente o downdraft, y el aire que asciende violentamente, el updraft, interactúan de forma compleja. El aire que baja está a menudo más frío y seco. Esta interacción entre las corrientes opuestas ayuda a concentrar y estrechar la base del mesociclón. Piensa en un patinador de hielo que, al juntar los brazos, gira mucho más rápido debido a la conservación del momento angular. De manera similar, al estrecharse el cilindro giratorio de aire, su velocidad de rotación se incrementa exponencialmente. Esta intensificación en la rotación y el estrechamiento del vórtice dan lugar al embudo del tornado, la columna visible de aire giratorio que desciende de la base de la nube.
La columna se hace visible no porque el aire gire en sí mismo, sino porque la presión extremadamente baja dentro del vórtice hace que el aire se enfríe de manera abrupta. Este enfriamiento repentino provoca la condensación del vapor de agua en minúsculas gotas, formando la nube visible del embudo. Además, el embudo a menudo arrastra polvo y escombros del suelo, lo que contribuye a su color característico, que puede variar del blanco cristalino al negro intenso o incluso al rojo, dependiendo del tipo de suelo que esté absorbiendo. El término tornado se deriva de la palabra española tronada, que significa tormenta, aunque la palabra tornar, girar, también influyó en su adopción. Históricamente, estos fenómenos fueron descritos por diversas culturas con temor, siendo a menudo asociados a deidades o castigos divinos debido a su incomprensible poder de destrucción. Hoy, la comprensión científica ha desmitificado su origen, pero no su peligro. La gran mayoría de los tornados se forman en una región de América del Norte apodada el Callejón de los Tornados, Tornado Alley, que abarca desde Texas hasta Dakota del Norte. Esta zona es única porque es el lugar de encuentro perfecto para esos tres ingredientes cruciales que mencionamos: el aire cálido y húmedo del Golfo de México, el aire frío y seco de las montañas rocosas o Canadá y el aire caliente y seco de las tierras desérticas del suroeste de Estados Unidos. La colisión de estas masas de aire sobre las vastas y planas llanuras centrales crea las condiciones ideales de inestabilidad y cizalladura para engendrar superceldas catastróficas. Un dato impactante es que aunque Estados Unidos es el país que registra la mayor cantidad de tornados al año, con un promedio de más de 1,200, estos fenómenos no son exclusivos de esa región. De hecho, Australia, Argentina, Uruguay, la India, Japón y Sudáfrica también experimentan tornados con cierta regularidad. La cuenca del Río de la Plata en Sudamérica, que incluye partes de Argentina, Uruguay y Brasil, a menudo se conoce como el Callejón de los Tornados de Sudamérica debido a la alta frecuencia de eventos severos. La intensidad de un tornado se mide utilizando la escala Fujita mejorada, Enhanced Fujita Scale o escala EF, que reemplazó a la escala Fujita original en 2007. Esta escala clasifica los tornados del EF0 al EF5 basándose en la velocidad estimada del viento y el grado de daño que causan a estructuras y vegetación. Un tornado EF0 es el más débil, con vientos que oscilan entre 105 y 137 kilómetros por hora. Este tipo de tornado puede romper ramas de árboles o causar daños menores a canalones. Representa el tipo más común de tornado, pero su daño es relativamente limitado. En el otro extremo se encuentra el EF5, la clasificación más devastadora. Los vientos en un EF5 superan los 322 kilómetros por hora. Un tornado clasificado como EF5 no solo arranca techos o derriba paredes, sino que puede destruir casas bien construidas, levantarlas de sus cimientos y proyectar los escombros a grandes distancias. Es capaz de deformar rascacielos y mover objetos pesados. Afortunadamente, los tornados EF5 son extremadamente raros, representando menos del 1% de todos los tornados registrados. Un hecho muy interesante sobre la escala EF es que no mide la velocidad del viento directamente dentro del vórtice, ya que es extremadamente difícil colocar un instrumento de medición en un fenómeno tan violento sin que sea destruido de inmediato. En cambio, la escala estima la velocidad del viento basándose en el análisis detallado del daño a 28 tipos de estructuras y objetos, desde casas móviles hasta edificios de acero. Los científicos analizan los patrones de destrucción después de que el tornado ha pasado para asignar la clasificación final. La velocidad promedio de desplazamiento de un tornado, es decir, cuán rápido se mueve a lo largo del suelo, es de alrededor de 48 kilómetros por hora. Sin embargo, algunos tornados pueden permanecer casi estacionarios o, por el contrario, acelerar como un bólido, superando los 112 kilómetros por hora. Esta variabilidad en la velocidad de desplazamiento es lo que complica las evacuaciones y las alertas, pues un tornado rápido reduce drásticamente el tiempo de reacción para la población afectada. Un tornado tiene una duración relativamente corta. La mayoría de ellos no duran más de 10 a 20 minutos antes de disiparse. Sin embargo, los tornados más poderosos y letales, a menudo asociados con superceldas masivas, pueden persistir durante horas.
El récord de duración lo ostenta un tornado que azotó el área de Tri-State, en Estados Unidos, en 1925, que se mantuvo activo por más de 3 horas y media, recorriendo más de 350 kilómetros y dejando una estela de destrucción sin precedentes. Este evento es un recordatorio sombrío de la capacidad sostenida de las superceldas más organizadas. Hablemos ahora de la estructura interna del tornado, un tema que realmente te hará ver la complejidad de este fenómeno. Aunque el embudo parece una estructura simple, en realidad, un tornado poderoso es una colección de múltiples vórtices de succión que giran dentro del vórtice principal. Estos pequeños vórtices, a menudo de solo unos pocos metros de diámetro, giran a una velocidad mucho mayor que el vórtice madre. Piensa en ellos como mini tornados girando dentro del tornado principal. Son estos vórtices de succión secundarios los que son responsables de los caminos de daño extremo y angosto que se observan en el suelo. Es por esto que en la misma calle, una casa puede quedar completamente demolida, mientras que la casa de al lado puede permanecer casi intacta. La destrucción máxima se produce cuando uno de estos pequeños vórtices de alta velocidad pasa directamente sobre una estructura. Este fenómeno se conoce como subestructuras de tornados y es un área clave de la investigación meteorológica moderna. La física detrás de la rotación acelerada es la misma que la del patinador de hielo, el estrechamiento. Pero lo que mantiene la rotación es un delicado equilibrio entre la fuerza centrífuga que empuja el aire hacia afuera y el gradiente de presión que lo jala hacia adentro. En el centro exacto del vórtice, la presión del aire puede ser tan baja como el aire en la cima de la montaña más alta del mundo. Un dato sorprendente y contraintuitivo es que el ojo o centro del tornado, justo en su eje de rotación, puede ser una zona de relativa calma, aunque extremadamente breve. El aire más rápido se encuentra en las paredes del embudo, no en el centro. Sin embargo, si alguna vez te encontraras en el ojo de un tornado, la calma sería engañosa y efímera, ya que estarías rodeado de vientos de velocidad supersónica y el efecto de succión sería inminente. La comprensión de la tornadogénesis, el proceso de formación de un tornado, ha mejorado drásticamente gracias a la tecnología de radar, especialmente el radar Doppler. Este tipo de radar no solo detecta la ubicación y la intensidad de la precipitación, sino que también mide la velocidad y la dirección de las partículas dentro de la nube. Cuando los meteorólogos detectan un mesociclón giratorio, el radar Doppler muestra un patrón característico en forma de gancho o firma de gancho, hook hecho, en la imagen. Esta es la señal más clara de que una supercelda está en el proceso de generar un tornado. El gancho representa la precipitación y los escombros que están siendo envueltos por la rotación del mesociclón. Esta tecnología ha salvado innumerables vidas al permitir emitir alertas de tornado con minutos de antelación. Antes de la existencia de sistemas de alerta modernos, las comunidades tenían muy poco aviso. Hoy en día, una vigilancia de tornado, Tornado Watch, significa que las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tornados en las próximas horas en un área extensa. Una advertencia de tornado, Tornado Warning, significa que se ha detectado un tornado o se ha observado visualmente. Esta última advertencia requiere que las personas busquen refugio inmediatamente. La diferencia entre estas dos alertas es literalmente la diferencia entre planificar y actuar para salvar tu vida. Continuaremos explorando las rarezas y los récords de los tornados, incluyendo los tornados múltiples y los efectos que tienen en el medio ambiente global. Continuemos nuestro viaje por el fascinante y temible mundo de los tornados. Hablamos de la anatomía de la supercelda, el poder del mesociclón y cómo el radar Doppler nos da una ventana a su formación. Ahora vamos a sumergirnos en fenómenos más raros y récords, desvelando las estadísticas y los extremos que definen a estas colosales máquinas de viento. Algo que realmente sorprende a mucha gente es la existencia de los brotes de tornados, tornado outbreaks. No se trata de un único evento aislado, sino de la aparición de múltiples tornados, a menudo de gran intensidad, generados por el mismo sistema meteorológico de gran escala, como una línea de tormentas o un frente frío muy activo. Un ejemplo histórico que te pondrá la piel de gallina es el llamado superbrote de 1974. Considerado durante mucho tiempo el evento de tornados más violento y extenso jamás registrado en la historia moderna. Durante 24 horas, este brote desató 148 tornados confirmados a lo largo de 13 estados de Estados Unidos.
y una provincia de Canadá, incluyendo 30 tornados clasificados como EF4 y EF5, la categoría más alta de destrucción. La energía liberada durante este evento fue simplemente colosal. Este récord, sin embargo, fue superado por el superbrote de 2011, un evento que la comunidad científica aún estudia con asombro y preocupación. Del 27 al 28 de abril, se confirmaron un total de 362 tornados en el sureste de Estados Unidos. Lo que lo hizo particularmente devastador fue la cantidad de tornados violentos. Se registraron 4 EF5 y 11 EF4. Este brote no solo batió récords por el número total de tornados, sino que redefinió los límites de lo que los sistemas meteorológicos pueden producir, recordándonos la fuerza indomable de la atmósfera. Y hablando de rarezas, existe un tipo de tornado que se forma sobre el agua, conocido como tromba marina wing waterspout. Aunque su nombre evoca imágenes de pequeños remolinos inofensivos, es un error subestimarlos. La mayoría de las trombas marinas son más débiles que sus primos terrestres, pero muchas se originan a partir de superceldas o sistemas de tormentas que se mueven desde tierra hacia el mar, o viceversa. Un dato crucial es que cuando una tromba marina toca tierra, oficialmente se convierte en un tornado, y si su origen es una supercelda, puede mantener o incluso aumentar su intensidad destructiva al interactuar con el terreno. Las trombas marinas son comunes en regiones tropicales y subtropicales, siendo una vista frecuente en el Golfo de México y en las aguas costeras del sur de Europa. Existe otra variación conocida como tromba terrestre, land spout. Estas son formaciones que, a diferencia del tornado clásico, no se originan a partir de un mesociclón giratorio dentro de una supercelda. Las trombas terrestres son vórtices más débiles y de vida corta que se forman directamente en la base de una nube de tormenta en crecimiento. La rotación necesaria no proviene de la cizalladura del viento en la atmósfera superior, sino de la turbulencia generada cerca del suelo, y es rápidamente arrastrada hacia la nube por la corriente ascendente de la tormenta. Aunque generalmente son EF0 o EF1, han causado daños significativos y demuestran que la naturaleza tiene más de una forma de crear un embudo giratorio de aire. Ahora detengámonos en los extremos de la velocidad. Mencionamos que los vientos de un EF5 superan los 322 km por hora. Pero, ¿cuál es la velocidad de viento más alta jamás registrada en la Tierra? Un dato que te dejará boquiabierto es que el récord mundial de velocidad del viento en la superficie, asociado a un tornado, fue estimado en la asombrosa cifra de 484 km por hora. Esta medición no provino de un anemómetro por las razones que ya comentamos, sino de un avanzado sistema de radar Doppler móvil que rastreó un tornado F5 en las cercanías de Oklahoma City en 1999. Esta velocidad es más rápida que la de muchos aviones de hélice en velocidad de crucero y se acerca a la velocidad máxima de un tren bala de última generación. El estudio de este tipo de fenómenos extremos es lo que impulsa el desarrollo de estructuras más resistentes, como las llamadas casas de seguridad o refugios subterráneos, que se han vuelto un estándar en las zonas más propensas a estos destructivos eventos. Las investigaciones han demostrado que la clave para la supervivencia en un tornado violento no es la robustez de la casa en sí, sino tener un refugio interior sin ventanas, preferiblemente subterráneo, anclado de forma segura a los cimientos. Otro aspecto fascinante es el ruido que produce un tornado. Las personas que han sobrevivido a un paso cercano a menudo lo describen con metáforas que incluyen el rugido de 100 trenes de carga pasando al mismo tiempo o el sonido de 1.000.000 de chorros a reacción. El estruendo no es solo el viento, es la combinación del sonido de los vientos huracanados con el golpeo constante de millones de objetos y escombros siendo lanzados, golpeados y pulverizados. La intensidad del sonido es tal que puede provocar una sensación de vacío o presión en los oídos, o incluso una desorientación temporal. La baja frecuencia de algunos de estos sonidos, casi infrasónica, añade un componente psicológico de terror puro. La comunidad científica también ha dedicado mucho esfuerzo a comprender los patrones de precipitación asociados a los tornados. Un tornado que está envuelto en una fuerte cortina de lluvia se denomina un tornado envuelto en lluvia, Rain-Wrapped Tornado. Estos son particularmente peligrosos porque la lluvia oculta visualmente el embudo, haciéndolos casi imposibles de detectar a simple vista hasta que están peligrosamente cerca.
La única forma de detectarlos es, de nuevo, a través de la firma de gancho del radar Doppler, lo que subraya la importancia crítica de la tecnología en la mitigación del riesgo. Hablemos de los efectos ambientales de estos poderosos sistemas. Los tornados tienen un impacto dramático en la vegetación. Un tornado que se mueve a través de un bosque deja una cicatriz inconfundible, conocida como cicatriz de tornado o caminos de tala. La dirección en la que los árboles son derribados es una prueba visual de la rotación del vórtice. Los árboles en el centro del camino son a menudo arrancados de raíz, mientras que los árboles en los bordes del camino son derribados hacia el interior del vórtice. Este patrón de daño circulatorio es una de las pistas clave que los equipos de topografía utilizan después del evento para confirmar si la destrucción fue causada por un tornado o por un sistema de vientos rectos de una tormenta de tipo no rotatorio. Además, los tornados pueden afectar la topografía del suelo. Se han reportado casos en los que tornados muy violentos han arrancado la capa superior del suelo y han dejado marcas visibles en el terreno, especialmente en campos agrícolas. Este fenómeno no es común, pero ocurre y es una prueba más de la inmensa fuerza de succión que se genera en la base del vórtice. Un misterio persistente en la meteorología es el fenómeno de las luces de tornados, tornado lights. Durante algunos eventos severos se han reportado luces o destellos inusuales que parecen emanar del tornado o de las nubes circundantes. Aunque la explicación exacta varía, la hipótesis principal sugiere que son el resultado de la piezoelectricidad. Esta es la carga eléctrica liberada por la intensa fricción y rotura de materiales como el cuarzo, presente en muchas rocas cuando el tornado los pulveriza. La otra posibilidad es simplemente el cortocircuito y la rotura de las líneas de alta tensión eléctrica que se están destruyendo en la trayectoria del fenómeno. Vamos a adentrarnos un poco más en la física de la tornadogénesis, específicamente en el rol de la corriente descendente del flanco trasero, Rear Flank Downdraft o RFD. Este es un concepto avanzado, pero es clave. Recuerda que mencionamos la interacción compleja entre la corriente ascendente que alimenta la tormenta y el aire que desciende. El RFD es una corriente de aire frío y seco que desciende por la parte trasera del mesociclón giratorio. A medida que este aire frío golpea el suelo, se propaga hacia afuera, actuando como una pared que choca con la corriente ascendente de aire cálido. Esta interacción final es lo que aprieta y concentra la rotación del mesociclón hasta que el embudo desciende y toca tierra. Piensa en el RFD como la mano que aprieta el cuello del mesociclón para que éste expulse su vórtice más concentrado hacia el suelo. La velocidad del RFD y su interacción con la superficie son los factores que determinan si el mesociclón solo produce una tormenta giratoria o si genera un tornado destructivo. Si el RFD es demasiado fuerte, puede cortar la corriente ascendente de aire cálido que alimenta la tormenta, haciendo que el mesociclón se desorganice y el tornado se disipe. Es un equilibrio delicado de fuerzas en competencia. En el ámbito de la predicción, los científicos están constantemente buscando formas de aumentar el tiempo de advertencia. Una de las herramientas de investigación más prometedoras es el uso de drones de observación y modelos numéricos de alta resolución. Los drones equipados con sensores pueden volar cerca de las superceldas, proporcionando datos en tiempo real sobre temperatura, humedad y presión dentro de la estructura de la tormenta, algo que los globos meteorológicos no pueden hacer de manera tan dirigida. Los modelos numéricos ejecutan simulaciones extremadamente detalladas del comportamiento atmosférico. Al aumentar la resolución de estos modelos, los científicos pueden simular la turbulencia a pequeña escala dentro de una supercelda, lo que podría, en teoría, predecir la formación de un mesovórtice, un mesociclón más pequeño, minutos antes de que aparezca la firma de gancho en el radar. El objetivo final es poder emitir advertencias de tornado con 15 a 20 minutos de antelación, un aumento significativo con respecto a los 8 a 10 minutos de advertencia promedio actuales. Hablemos también de los tornados que no provienen de superceldas. Existen los llamados tornados de línea de ráfagas, squall line tornadoes. Estos se forman a lo largo de líneas de tormentas eléctricas bien organizadas. Generalmente son más débiles que los tornados de supercelda, pero su peligro reside en que son más difíciles de predecir y se forman rápidamente, a menudo sin la clásica firma de gancho. Suelen ser pequeños y de corta duración, pero pueden ser numerosos y peligrosos por su velocidad de aparición.
En cuanto a récords geográficos, un dato curioso es que el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, es el que tiene la mayor densidad de tornados por área, mientras que Texas tiene el mayor número absoluto, con un promedio de 125 por año. La razón es la pura extensión territorial de Texas, que es inmensa. Sin embargo, si nos enfocamos en el riesgo por kilómetro cuadrado, Oklahoma es el sitio donde la probabilidad de que te encuentres con un vórtice es notablemente más alta. El tornado más ancho jamás registrado en la historia fue el llamado tornado de El Reno, en Oklahoma, en 2013. Este evento fue un EF3, pero su característica más asombrosa fue su anchura de 4,2 kilómetros. Para que te hagas una idea de esta escala, esto es más de 3 veces el ancho de Manhattan en su punto más amplio. El radar móvil que midió el viento en este monstruo registró una de las velocidades de rotación más rápidas conocidas en las proximidades del centro del vórtice. Afortunadamente, este tornado se formó en una zona rural, limitando significativamente la pérdida de vidas humanas, aunque lamentablemente cobró la vida de varios cazadores de tormentas profesionales, una profesión de alto riesgo que contribuye enormemente a la ciencia. La investigación sobre la formación de los tornados y su interacción con el entorno urbano es un campo de estudio relativamente nuevo, pero sumamente importante. Se ha teorizado que las ciudades y los grandes obstáculos artificiales pueden influir en la trayectoria y la intensidad de estos fenómenos. Por ejemplo, el calor acumulado en las áreas urbanas, conocido como isla de calor urbana, podría potencialmente modificar las condiciones atmosféricas locales, alterando la inestabilidad. Aunque la evidencia es mixta, es una preocupación activa dado el crecimiento de las áreas metropolitanas. Otro tema que despierta la imaginación es el color de los tornados. Ya mencionamos que el color proviene del material que arrastran. Un tornado que se mueve sobre campos de tierra negra, como en algunas partes de Oklahoma, será negro o gris oscuro. Si cruza áreas de arcilla roja, su color será rojizo. Un tornado que se forma sobre nieve o terreno muy limpio puede ser casi invisible, de un color blanco cristalino, lo que los convierte en una amenaza extremadamente difícil de detectar. La disipación de un tornado es un proceso tan misterioso como su formación. A menudo, un tornado se disipa cuando la supercelda que lo alimenta pierde su estructura organizada. Esto puede suceder cuando la tormenta se mueve sobre aire más frío o estable, o cuando la corriente descendente del flanco trasero, el RFD, se vuelve demasiado fuerte y corta por completo el suministro de aire caliente y húmedo a la corriente ascendente del mesociclón. Cuando un tornado comienza a morir, a menudo toma una forma de cuerda o soga, rope out stage, donde el embudo se estira y se adelgaza, girando de forma errática antes de romperse por completo. Este estiramiento es una señal de que la energía de la tormenta está siendo distribuida de manera ineficiente y que el vórtice está perdiendo cohesión. La etapa de cuerda, aunque menos intensa en términos de daño, sigue siendo peligrosa por su movimiento errático y rápido. Seguimos explorando las vastas profundidades de la ciencia atmosférica, desentrañando cada detalle que compone el fenómeno de los tornados. Es un campo en constante evolución, donde cada evento extremo nos enseña algo nuevo sobre la energía y la inestabilidad de nuestro planeta. Continuamos nuestra inmersión en la ciencia de los tornados, un tema donde la fuerza de la naturaleza se manifiesta de la manera más espectacular y violenta. Hemos cubierto la anatomía de la supercelda, la medición de su furia con la escala EF y los brotes récord que han marcado la historia. Ahora, dirigiremos nuestra atención a los mitos persistentes que rodean a estos fenómenos, las rarezas extremas y las tecnologías futuras que prometen cambiar nuestra interacción con ellos. Un dato que a menudo se repite, pero que la ciencia ha desmentido categóricamente, es que las áreas urbanas grandes, como las ciudades, están de alguna manera protegidas de los tornados. Es un mito muy extendido que el calor o los rascacielos de una metrópolis pueden perturbar el vórtice e impedir que toque tierra. La verdad científica es que, si bien la fricción superficial de los edificios altos puede debilitar ligeramente un tornado al nivel del suelo, esta fuerza es insignificante, comparada con la energía rotacional y vertical de un mesociclón potente. La evidencia es trágica y clara. Tornados EF3 o incluso más fuertes han azotado ciudades densamente pobladas como Dallas, Miami
y notablemente St. Louis en varias ocasiones, causando una destrucción masiva. El factor principal que hace que parezca que las ciudades son menos golpeadas es simplemente la estadística. Las áreas urbanas ocupan una fracción muy pequeña del vasto territorio donde se forman los tornados. El riesgo existe, y es muy real, incluso dentro de los límites de cualquier gran urbe. Otro concepto erróneo muy peligroso es creer que los tornados nunca cruzan ríos grandes o suben pendientes empinadas. Este mito ha costado vidas porque la gente busca refugio al otro lado de un cuerpo de agua o en la cima de una colina, pensando que estarán a salvo. La realidad es que los tornados son sistemas atmosféricos tridimensionales que operan a miles de metros de altura y son impulsados por fuerzas a gran escala. Un río, un lago o una montaña son obstáculos insignificantes para el vórtice. Se han documentado tornados que han cruzado ríos majestuosos como el Mississippi y han subido y bajado montañas, manteniendo su intensidad. La clave es que el fenómeno existe en la capa atmosférica y la topografía terrestre solo influye mínimamente en la capa superficial del vórtice. Buscar refugio basado en características geográficas es una decisión sumamente imprudente y sin fundamento científico. Siguiendo con las peculiaridades, hablemos de los efectos ópticos de los tornados. A veces, la trayectoria de la luz solar a través de una nube de tormenta masiva puede generar un espectáculo de colores dramático. Justo antes de que un tornado toque tierra, el cielo puede adquirir un tono verdoso o amarillento espeluznante. Los meteorólogos creen que esta coloración se debe a la forma en que la luz solar, de bajo ángulo, se dispersa por las grandes concentraciones de granizo y agua en la tormenta. Si alguna vez ves un cielo de color verde enfermizo, es una señal inequívoca de que hay una tormenta severa y potencialmente generadora de tornados en tu proximidad. Este fenómeno visual es, de hecho, una señal de alerta natural que no debes ignorar. Algo que verdaderamente desafía la imaginación son los fenómenos de succión extremos que han sido documentados. Se han reportado casos, a menudo difíciles de verificar completamente, pero consistentes en la narrativa, donde el vórtice ha succionado objetos muy pesados a grandes alturas o distancias. Un dato que ha sido científicamente confirmado es el transporte de escombros a larga distancia. Se han encontrado documentos, fotografías e incluso cheques bancarios a cientos de kilómetros de distancia de la ciudad o el pueblo original donde fueron generados por el tornado. Este fenómeno ocurre porque el papel y los objetos ligeros son atrapados en la corriente ascendente de la supercelda y son transportados a la alta atmósfera, donde los vientos prevalecientes los llevan a lugares lejanos antes de que caigan suavemente. Es una prueba tangible de la conexión atmosférica entre el evento local y el movimiento global del aire. Un tema de gran interés para los cazadores de tormentas y la ciencia es la estructura interna de doble pared que a veces presentan los tornados. No hablamos solo de los múltiples vórtices de succión que giran internamente, sino de una configuración de dos embudos concéntricos. Aunque es un fenómeno raro, se ha teorizado que esta estructura de doble pared podría deberse a la interacción de dos corrientes ascendentes diferentes dentro de la misma supercelda o a un proceso muy complejo de reorganización de la presión dentro del mesociclón. Lo que sí sabemos es que estos tornados de doble pared, al igual que los que contienen múltiples vórtices, son consistentemente más fuertes y destructivos. Ahora vamos a dar un giro hacia la climatología de los tornados. ¿Están los tornados aumentando o volviéndose más fuertes debido al cambio climático? Esta es una pregunta compleja que carece de una respuesta simple, pero la evidencia científica apunta a algunos cambios notables. Los modelos climáticos sugieren que la atmósfera global se está volviendo más inestable debido al aumento de las temperaturas superficiales, lo que en teoría podría aumentar la frecuencia de las tormentas severas. Sin embargo, el otro ingrediente crucial, la cizalladura del viento, podría disminuir en algunas regiones. El resultado es incierto. No vemos necesariamente un aumento en la cantidad de tornados, sino quizás un cambio en su geografía y una tendencia a que la variabilidad sea mayor. Algunos estudios sugieren que los brotes de tornados se están volviendo más frecuentes, lo que significa que cuando ocurren, un mayor número de tornados se forman en el mismo evento. Es decir, los días de tornados están siendo más activos que nunca. Un cambio geográfico documentado es el aparente desplazamiento del callejón de los tornados hacia el este de Estados Unidos. Los estados históricamente menos afectados, como los del Valle de Tennessee
y el Bajo Valle del Mississippi están viendo un aumento en la frecuencia y severidad de los tornados. Este cambio tiene implicaciones serias, ya que las estructuras y las comunidades en el este no están tan bien preparadas para resistir vientos fuertes como las del tradicionalmente golpeado Tornado Alley. Dirijamos nuestra atención al tema de la interacción humana con los tornados. Existe una profesión fascinante y arriesgada, la caza de tormentas, storm chasing. Estos individuos, a menudo equipados con vehículos blindados, radares móviles y equipos de sensores, se acercan intencionalmente a las superceldas para recopilar datos. La información que recogen, especialmente la que obtienen de sondas lanzadas dentro o cerca del vórtice, es invaluable para la validación de modelos y la mejora de los sistemas de alerta. Uno de los mayores logros en este campo fue el desarrollo del proyecto Vortex, experimento de verificación del origen de la rotación en tornados. Este proyecto utilizó una flota de instrumentos móviles, incluyendo el ya mencionado radar Doppler de barrido rápido, para estudiar las superceldas desde su nacimiento hasta su disipación. Vortex ha sido fundamental para entender el papel del aire descendente frío y seco, el RFD, en el proceso de tornadogénesis, transformando la predicción meteorológica de un arte a una ciencia más precisa. Un aspecto crucial de la mitigación de desastres es el diseño de las estructuras resistentes al viento. Los ingenieros han desarrollado refugios conocidos como habitaciones de seguridad, safe rooms, o refugios contra tornados. Estas estructuras internas se construyen con paredes de hormigón armado o acero y están ancladas de forma independiente a los cimientos de la casa. Están diseñadas para resistir los vientos más extremos, incluso los de un F5, y resistir la caída de escombros voladores de alta velocidad, lo que se conoce como proyectiles de impacto. Estas habitaciones se han convertido en la única defensa confiable para las personas que no tienen acceso a un sótano. El costo de una de estas habitaciones es una inversión que realmente podría salvar tu vida y la de tu familia. Hablemos de los tornados más inusuales. Aunque la mayoría de los tornados giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, ciclónico, debido al efecto Coriolis, existen raros casos de tornados que giran en sentido horario, anticiclónico. Estos tornados anticiclónicos son extremadamente infrecuentes y tienden a ser más débiles que sus contrapartes ciclónicas. Su formación a menudo está ligada a condiciones muy específicas dentro de una supercelda o al resultado de vórtices satélites. El hecho de que la mayoría sigan la misma dirección de giro es una poderosa manifestación de la influencia de la rotación terrestre a gran escala en los fenómenos atmosféricos. Otro fenómeno que asombra a quien lo escucha es la posibilidad de que un tornado se forme a partir de incendios, conocido como vórtice de fuego o fire whirl. Aunque técnicamente no son tornados meteorológicos en el sentido estricto, ya que no se originan a partir de una supercelda, son remolinos de aire giratorio que pueden elevar cenizas, escombros e incluso llamas a grandes alturas. Estos se forman cuando un calor intenso y localizado, como el de un gran incendio forestal, crea una columna de aire ascendente muy fuerte. La turbulencia alrededor de la base de la columna puede inducir la rotación, creando un espectáculo aterrador. La velocidad del viento dentro de un vórtice de fuego puede ser sorprendentemente alta y tienen la capacidad de propagar el incendio de manera impredecible. La ciencia ha desvelado también los niveles de energía involucrados en un tornado. La energía liberada por un tornado promedio es comparable a la de una bomba atómica de potencia media. Un tornado EF5, en su apogeo, libera una energía que está a la par con la energía cinética liberada por una explosión nuclear. Esta comparación no solo ilustra la escala de poder de estos fenómenos, sino que también explica por qué los esfuerzos por detener o interrumpir un tornado con intervención humana son completamente inviables. Simplemente no tenemos los medios para contrarrestar tal magnitud de energía liberada por la naturaleza. Un dato fascinante sobre la clasificación es la dificultad de asignar una calificación EF en áreas rurales o despobladas. La escala se basa en el daño estructural. Si un tornado pasa por un campo vacío, los meteorólogos deben confiar en el daño a la vegetación o en el patrón de desarraigo de cultivos para estimar la velocidad del viento. En estos casos, la clasificación puede ser menos precisa, ya que no hay una estructura estándar para comparar la destrucción. Esto subraya una limitación en el sistema de clasificación que los científicos están tratando de abordar
con tecnologías más directas de medición del viento, como las ondas de radar portátiles. Finalmente, exploremos la frecuencia temporal. ¿Existe una temporada de tornados? Sí, aunque puede variar. En el hemisferio norte, la temporada pico tradicionalmente ocurre entre la primavera tardía y principios del verano, mayo y junio, cuando las colisiones de masas de aire frío del norte y aire cálido y húmedo del Golfo de México son más intensas. Sin embargo, los tornados pueden ocurrir en cualquier momento del año e incluso en invierno. Los eventos más peligrosos a veces ocurren fuera de la temporada alta, pillando a las poblaciones por sorpresa. El factor clave no es el mes en el calendario, sino la coincidencia de esos ingredientes: calor, humedad y cizalladura del viento. La ciencia detrás de los tornados es un campo de estudio dinámico, lleno de fenómenos extremos y complejidades atmosféricas. Hemos profundizado en sus mitos, sus récords y la increíble energía que encierran. Seguiremos desentrañando más datos impactantes, incluyendo la vida en el callejón de los tornados y cómo la ciencia nos ayuda a coexistir con estas fuerzas destructivas. Prosigamos con nuestra clase sobre la asombrosa y a veces aterradora meteorología de los tornados. Ya hemos descompuesto la física, las alertas y el impacto social. Ahora, vamos a dirigir nuestra mirada a las regiones menos conocidas que sufren estos embudos giratorios, a las investigaciones más vanguardistas sobre su formación y a las historias históricas que dan cuenta de su poder inigualable. Un concepto fascinante y poco explorado es el de las familias de tornados, Tornado Families. Cuando un solo sistema de supercelda se mantiene activo durante varias horas, recorriendo largas distancias, puede generar una sucesión continua de tornados que tocan tierra, se disipan y vuelven a formarse. Cada tornado que nace de esa supercelda es un miembro de la misma familia. El rastro de destrucción de estas familias puede extenderse a lo largo de cientos de kilómetros, y aunque cada tornado individual puede tener una vida útil corta, el impacto acumulado del sistema es cataclísmico. La supercelda que generó el devastador tornado de Tri-State de 1925, que recorrió 3 estados en 3 horas y media, es el ejemplo más famoso y sombrío de una familia de tornados de larga duración. El estudio de la rotación del suelo antes de que un tornado toque tierra es otra área de intensa investigación. Los meteorólogos han notado que, incluso antes de que el embudo de condensación sea visible, la base de la tormenta puede exhibir una leve rotación cerca del suelo, a menudo visible como un remolino de polvo. El desafío científico es determinar si esta circulación de bajo nivel se forma antes de que el mesociclón se intensifique o si es un efecto posterior. Comprender este orden de eventos es crucial, ya que, si la rotación cerca del suelo ocurre primero, podría proporcionar minutos vitales adicionales de advertencia para las comunidades. Los instrumentos de radar de alta resolución están ayudando a desvelar esta secuencia. Un hecho que a menudo se pasa por alto es que los tornados pueden ocurrir en cualquier parte del mundo si las condiciones son las correctas. Hemos hablado mucho del callejón de los tornados en Norteamérica, pero regiones como Bangladesh y la India, que forman parte de lo que se podría llamar el callejón de los tornados del sur de Asia, también experimentan tornados extremadamente mortales. Los tornados en Bangladesh son a menudo más letales debido a la alta densidad de población y la calidad deficiente de las viviendas. El tornado más mortal de la historia registrada, ocurrido en 1989, golpeó el distrito de Maniganj en Bangladesh, causando más de 1.300 muertes. Este sombrío evento nos recuerda que la letalidad de un tornado depende tanto de su fuerza meteorológica como de la vulnerabilidad de la población. Continuando con la rareza, hablemos de los tornados antárticos. Sí, has oído bien. Aunque las condiciones son generalmente demasiado frías y estables para la formación de las superceldas gigantes, la Antártida ha experimentado fenómenos similares a los tornados. Sin embargo, en lugar de aire giratorio caliente, estos son a menudo vórtices de nieve o hielo, impulsados por la turbulencia cerca de la superficie. Técnicamente, son conocidos como remolinos de nieve Snow Devils, pero demuestran que el principio de la inestabilidad y el momento angular puede generar rotación en casi cualquier ambiente atmosférico de la Tierra. Un dato muy técnico pero fascinante es el papel del granizo gigante en el proceso de tornadogénesis. Las superceldas más potentes son famosas por producir granizo de gran tamaño. Este granizo no es solo un producto de la supercelda, sino un participante activo.
El granizo, al caer, enfría el aire circundante, fortaleciendo la corriente descendente del flanco trasero, el RFD que mencionamos antes. Al inyectar aire más frío y denso en la parte trasera del mesociclón, el granizo ayuda a acentuar el contraste térmico y dinámico necesario para que la base del mesociclón se estreche y se forme el tornado. Así que, el granizo no es solo un síntoma, sino un catalizador en la secuencia de eventos. La ciencia ha desmentido el mito de la seguridad bajo un puente o paso elevado. Esta es una de las creencias más peligrosas. Durante un tornado, un paso elevado actúa como un embudo de viento, acelerando el aire que pasa por debajo, lo que en realidad expone a las personas a velocidades de viento mucho mayores que si estuvieran en terreno abierto. Además, los escombros se concentran bajo la estructura, convirtiendo el espacio en una trampa mortal de proyectiles. Las imágenes de personas refugiándose bajo puentes son, de hecho, un ejemplo de lo que no se debe hacer. El refugio seguro es un sótano o una habitación interior en el nivel más bajo. Un área de estudio que ha capturado la imaginación pública es la detección de tornados por los animales. Hay una considerable evidencia anecdótica que sugiere que los animales, desde perros hasta pájaros y ganado, exhiben comportamientos inusuales justo antes de la llegada de un tornado. Los científicos creen que esto podría deberse a la capacidad de los animales de sentir los cambios abruptos en la presión barométrica que preceden al vórtice, o quizás, como mencionamos antes, de percibir el infrasonido que está por debajo del umbral de audición humana. Aunque no es un sistema de advertencia confiable, la sensibilidad de la fauna a los cambios atmosféricos es un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios sensores de eventos extremos. Hablemos de los tornados a gran altitud. Un tornado no es solo un fenómeno superficial. El embudo de condensación puede extenderse por varios miles de metros, y la circulación rotacional que lo genera, el mesociclón, se extiende hasta la troposfera media y superior. Se han documentado tornados que han ocurrido en altitudes muy elevadas, aunque son raros. Por ejemplo, en las montañas rocosas, un tornado se formó a una altitud de más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, desafiando la idea de que estos fenómenos solo existen en las llanuras. Estos eventos de alta montaña son a menudo más débiles debido al menor aire caliente y húmedo disponible para el combustible, pero su existencia es un testimonio de la ubicuidad de la inestabilidad atmosférica. La escala temporal de la predicción de tornados es fundamental. Los meteorólogos trabajan con 3 horizontes de tiempo principales. Perspectiva de área de clima severo, emitida con horas o incluso días de anticipación, indica que las condiciones son propicias. Vigilancia de tornado, Tornado Watch, emitida con 2 a 8 horas de anticipación, significa que hay posibilidad de que se formen tornados en una región grande. Advertencia de tornado, Tornado Warning, emitida con minutos de anticipación, significa que un tornado ha sido detectado o reportado y la amenaza es inminente. La habilidad para comunicar claramente la diferencia entre la vigilancia y la advertencia es un desafío constante para los servicios meteorológicos, ya que la confusión entre los dos puede llevar a la complacencia o, peor aún, a la inacción. Un avance tecnológico crucial es el desarrollo de radares de doble polarización. Los radares Doppler tradicionales solo envían y reciben ondas de energía horizontalmente. Los radares de doble polarización envían pulsos tanto horizontal como verticalmente. Esto permite a los meteorólogos obtener información detallada sobre la forma y el tamaño de las partículas dentro de la tormenta. Por ejemplo, pueden distinguir entre gotas de lluvia, granizo y, crucialmente, escombros no meteorológicos. La detección de escombros de manera bidireccional es una señal mucho más confiable de que un tornado ha tocado tierra que el simple patrón de gancho. Esta tecnología es un cambio de juego en la precisión de las advertencias. Hablemos de la memoria del viento. Un tornado puede dejar un rastro muy detallado de su viaje, y este rastro es estudiado por los equipos de topografía de daños. Estos equipos caminan por la trayectoria de la destrucción, analizando cada árbol caído, cada pieza de escombro y cada daño estructural para reconstruir la historia del evento. Utilizando modelos y software de reconstrucción, pueden determinar dónde el vórtice se estrechó, dónde tuvo sus múltiples vórtices de succión y dónde alcanzó su máxima fuerza. Este análisis posterior al evento es esencial para refinar la escala EF y entender la microfísica del vórtice.
Un mito popular sobre la supervivencia es que es seguro refugiarse en una bañera. La bañera, especialmente si es de hierro fundido, puede ofrecer una pequeña capa adicional de protección contra los escombros voladores, y la fontanería a menudo ancla la bañera a los cimientos de la casa. Sin embargo, no es un sustituto para un refugio subterráneo o una habitación de seguridad. Si vives en una casa sin sótano, la bañera en un baño interior con un colchón encima es una opción de último recurso, pero no la primera recomendación de seguridad. La influencia de los tornados en el suministro de energía y las comunicaciones es otro punto crítico. Un tornado potente puede destruir líneas de transmisión de alta tensión, cortar el servicio de telefonía e internet y deshabilitar las estaciones de radar locales. Esto complica enormemente los esfuerzos de respuesta y rescate, ya que los equipos de emergencia dependen de estas infraestructuras. Los centros meteorológicos redundantes y las fuentes de energía de respaldo son elementos vitales en las zonas propensas a estos desastres. Finalmente, vamos a sumergirnos en la fascinación de los tornados extraterrestres. Aunque los tornados, como los conocemos, son un fenómeno terrestre impulsado por el vapor de agua y la interacción de masas de aire, otros planetas de nuestro sistema solar tienen sus propios vórtices gigantescos. Júpiter tiene la famosa Gran Mancha Roja, un gigantesco vórtice anticiclónico que gira en sentido horario, más grande que la Tierra, que ha estado activo durante al menos 350 años. Marte experimenta enormes diablos de polvo o dust devils, que son remolinos de aire que se forman debido al intenso calentamiento de la superficie desértica. Estos fenómenos, aunque no son tornados en el sentido estricto, nos demuestran que la formación de vórtices y la dinámica de fluidos a gran escala es un fenómeno común en el universo con atmósferas. El estudio de estos fenómenos planetarios ayuda a comprender mejor la turbulencia y la dinámica de la atmósfera terrestre. La ciencia de los tornados es un campo en constante búsqueda de unos pocos minutos adicionales de advertencia, sabiendo que ese pequeño margen temporal significa la diferencia entre la vida y la muerte. Seguimos explorando los límites de la física atmosférica y la tecnología para coexistir con estas imponentes fuerzas de la naturaleza. Retomamos nuestro análisis profundo sobre los tornados, concentrándonos ahora en la ingeniería de la resistencia, las consecuencias ecológicas de su paso y las técnicas de pronóstico avanzado que buscan dominar el caos atmosférico. Un dato que te resultará impactante sobre la ingeniería es que, a pesar de la inmensidad de la fuerza de un tornado EF5, la mayoría de los daños estructurales en tornados más débiles, como un EF0 o EF1, podrían evitarse con simples mejoras en la conexión de las estructuras. La causa más común de falla en una casa golpeada por un tornado es la falla de la conexión del techo con las paredes y la de las paredes con los cimientos. Cuando el techo es arrancado, la casa pierde su integridad estructural y se desintegra rápidamente. Los códigos de construcción modernos en áreas propensas a tornados exigen el uso de anclajes metálicos y sistemas de amarre más robustos que conectan la estructura desde el techo hasta los cimientos. Esta inversión en amarres de metal, un elemento relativamente pequeño, puede significar la diferencia entre un daño reparable y la destrucción total. La capacidad de los tornados para causar fenómenos extraños sigue siendo un tema de asombro. Un caso fascinante es el de la paja incrustada en árboles. Se han encontrado briznas de paja o heno clavadas profundamente en la madera de los árboles después del paso de un vórtice. Este fenómeno no es un mito, es una demostración física de que la velocidad del aire puede reducir la resistencia aerodinámica de un objeto ligero hasta el punto de convertirlo en un proyectil de alta velocidad. El aire giratorio alrededor de la paja se mueve a una velocidad tan extrema que el objeto es literalmente forzado a entrar en la superficie del tronco. Este evento ocurre a velocidades de viento muy altas, normalmente asociadas con tornados EF3 o superiores, y es una prueba visual directa de la potencia cinética del viento. Ahora vamos a sumergirnos en la ecología del desastre. El paso de un tornado deja una huella profunda no solo en las estructuras humanas, sino también en los ecosistemas forestales y acuáticos. En un bosque, el rastro de tala no solo destruye los árboles maduros, sino que abre el dosel forestal, permitiendo que la luz solar alcance el suelo. Un dato curioso y positivo de este desastre es que, para algunas especies de plantas y árboles que requieren mucha luz para germinar y crecer,
El tornado actúa como un evento de renovación ecológica. La destrucción es, paradójicamente, una parte natural del ciclo de vida del bosque en ciertas regiones, reiniciando la sucesión ecológica. Sin embargo, el impacto en los hábitats acuáticos es generalmente negativo. La succión de agua de estanques y la deposición de escombros y sedimentos en cuerpos de agua cercanos puede alterar drásticamente la calidad del agua y la vida acuática, afectando los niveles de oxígeno y la transparencia del agua. El arrastre de tierra y desechos agrícolas a los ríos también introduce nutrientes y contaminantes que alteran el equilibrio ecológico local. Otro tema meteorológico crucial es el fenómeno de las ráfagas descendentes, downbursts. Ya mencionamos los vientos rectos, y la ráfaga descendente es la manifestación más violenta de estos. Se trata de una columna intensa de aire descendente dentro de una tormenta que, al golpear la superficie, se esparce horizontalmente de forma violenta. Las ráfagas descendentes pueden alcanzar velocidades de 160 a 240 km por hora, causando daños indistinguibles de un tornado débil o moderado. La distinción es crítica para la aviación, ya que las ráfagas descendentes repentinas, conocidas como microrráfagas, son una seria amenaza para los aviones que están aterrizando o despegando. De hecho, los sistemas de radar aeroportuarios están diseñados específicamente para detectar la cizalladura del viento asociada a estas ráfagas descendentes, priorizando la seguridad aérea. Volviendo a la predicción, los científicos están experimentando con técnicas de aprendizaje automático, machine learning, para mejorar la precisión de las alertas de tornados. En lugar de depender únicamente de los umbrales de índices como el SRH o las firmas de gancho del radar, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos históricos y en tiempo real, incluyendo datos de satélites, globos meteorológicos y la temperatura superficial. Estos modelos avanzados pueden identificar patrones sutiles, la firma del tornado en los datos, que los meteorólogos humanos podrían pasar por alto. La esperanza es que el aprendizaje automático pueda reducir los falsos positivos, advertir un tornado que nunca ocurre y aumentar el tiempo de aviso para los eventos reales. Un aspecto poco conocido de la seguridad es el peligro de los rayos en las superceldas. Las tormentas que producen tornados son conocidas por generar una actividad eléctrica intensa, a menudo en forma de rayos nube-tierra de gran potencia. Es un error común pensar que el rayo cesa cuando comienza la formación del tornado. La realidad es que debes buscar refugio contra el tornado antes, pero la amenaza del rayo persiste y es una causa de muerte o lesión documentada durante estos eventos. El refugio debe protegerte tanto del viento como de la descarga eléctrica. Consideremos las estadísticas de muertes. La mayoría de las muertes relacionadas con tornados ocurren en casas móviles o vehículos. Las casas móviles ofrecen muy poca resistencia estructural a los vientos, incluso a los de un tornado EF0 o EF1. Los vehículos, aunque pueden parecer seguros, son fácilmente levantados y arrojados por el vórtice, y los ocupantes están expuestos a un alto riesgo de impacto por escombros. La regla de oro es que, si estás en un vehículo y no puedes llegar a un refugio seguro, la opción más segura es abandonar el vehículo y buscar una zanja o una depresión profunda en el suelo, cubriendo tu cabeza. Un fenómeno histórico interesante es el llamado Gran Tornado de Natchez de 1840. Este evento es notable porque es el único tornado registrado en la historia que causó más muertes en el río Mississippi que en tierra. El vórtice golpeó Natchez, Mississippi, justo cuando el río estaba lleno de barcos de vapor y barcazas. La destrucción de la flota fluvial y las muertes de marineros y pasajeros superaron las pérdidas en la ciudad misma. Este evento subraya que la amenaza de los tornados se extiende a cualquier medio, incluso el acuático, y demuestra la vulnerabilidad de las embarcaciones a vientos extremos. Hablemos también de los microfenómenos de los tornados. A veces, un tornado puede exhibir un comportamiento llamado salto. Un tornado en salto parece levantarse del suelo, dejando un tramo de terreno intacto, y luego vuelve a tocar tierra y causa destrucción más adelante. Este fenómeno no es un levantamiento real del embudo, sino una variación en la intensidad de la succión a nivel del suelo. La rotación aérea permanece constante, pero la intensidad del contacto con el suelo disminuye en la sección de salto, lo que crea el patrón de daño discontinuo. Comprender estos patrones ayuda a los equipos de rescate a saber dónde concentrar sus esfuerzos. En la investigación de vanguardia, un grupo de científicos
está estudiando la posibilidad de utilizar torres de energía eólica como un sistema de alerta pasiva. La idea es que los sensores en las palas de las turbinas, diseñadas para resistir fuertes vientos, podrían detectar los cambios sutiles en la cizalladura y la turbulencia que preceden a un mesociclón. Si los parques eólicos están ubicados estratégicamente, podrían actuar como una red de sensores de bajo costo, proporcionando datos adicionales en la capa atmosférica inferior donde se forman los tornados. Es una forma inteligente de convertir una infraestructura existente en una herramienta de mitigación de desastres. El contraste entre la apariencia y la realidad de los tornados es otro punto fascinante. Un tornado puede tener un embudo ancho y visible, pero ser relativamente débil, un EF0, mientras que un tornado estrecho, casi como una cuerda y envuelto en lluvia, puede ser un EF4. La visibilidad del embudo no es un indicador confiable de su potencia. La potencia real se encuentra en la velocidad de rotación del aire cerca del suelo y la caída de presión en el núcleo, factores que solo pueden medirse con precisión por radar o por el análisis de daños posterior. Finalmente, consideremos la geografía de los tornados fuera del callejón de los tornados. La zona conocida como Dixie Alley en el sureste de Estados Unidos, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, es particularmente peligrosa a pesar de tener menos tornados que las llanuras. La amenaza es mayor porque los tornados aquí a menudo ocurren más tarde en la temporada y con mayor frecuencia durante la noche, lo que reduce la conciencia y el tiempo de reacción de la población, ya que la visibilidad es nula. Además, el terreno boscoso y montañoso y la alta humedad hacen que los tornados sean más propensos a estar envueltos en lluvia y, por lo tanto, invisibles hasta el último momento. Esto aumenta significativamente la letalidad de los eventos en esta región. La ciencia de los tornados nos obliga a ser humildes ante el poder de la atmósfera. Cada avance en la detección y la ingeniería es un paso crucial para reducir la vulnerabilidad humana frente a estos colosos giratorios. Continuamos nuestra detallada exploración sobre los tornados, un tema inagotable de fenómenos atmosféricos extremos. Habiendo cubierto la ingeniería de la resistencia y las consecuencias ecológicas, ahora vamos a zambullirnos en el mundo de la investigación experimental, el factor humano en la predicción y las interacciones atmosféricas que dan lugar a estos vórtices. Un área de investigación que te resultará sumamente interesante es el estudio de los tornados a través de la simulación en laboratorio. Dado que es casi imposible medir directamente el interior de un tornado real sin destruir el equipo, los científicos han creado vórtices artificiales en grandes cámaras o tanques. Un dato fascinante es que el modelo más famoso y utilizado para simular el embudo de un tornado es el llamado vórtice de Rankine combinado, que utiliza ventiladores de alta potencia y geometría específica para recrear la caída de presión y la rotación en un entorno controlado. Estas simulaciones de laboratorio han ayudado a confirmar la existencia de los múltiples vórtices de Succioni, a estudiar cómo los cambios en la velocidad de la corriente ascendente afectan la intensidad de la rotación. Es en estos laboratorios donde se prueban las teorías antes de que puedan aplicarse a la meteorología en el campo. Ahora, centrémonos en el factor humano en la cadena de advertencia, el rol del observador humano o spotter. Aunque la tecnología de radar es la herramienta principal, los ojos y oídos de los observadores en tierra son indispensables. Un radar puede detectar la rotación en la nube, el mesociclón, y un agujero de escombros, pero no puede confirmar de manera infalible que el embudo de condensación ha tocado tierra, especialmente si está envuelto en lluvia. Los observadores capacitados brindan la confirmación visual crucial de que el tornado está activo y en movimiento, permitiendo que el Servicio Meteorológico Nacional emita advertencias más precisas y geográficamente específicas. Las redes de observadores voluntarios son, por lo tanto, un componente humano vital en la mitigación del riesgo. Un concepto técnico que define la severidad de un tornado es la presión dinámica ejercida por el viento. La fuerza ejercida sobre una estructura es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. Esto significa que un tornado con vientos de 300 km por hora ejerce 4 veces más fuerza que uno con vientos de 150 km por hora. Esta relación cuadrática explica por qué la diferencia entre un tornado EF2 y un EF5 es tan abismal en términos de destrucción. Es una progresión de poder que se acelera exponencialmente con la velocidad del viento.
lo que nos obliga a diseñar refugios capaces de soportar esas presiones extremas. Hablemos de los efectos atmosféricos raros que se asocian a las tormentas severas. Uno de ellos es el flujo de entrada bajo de la supercelda, inflow jet. Este es un chorro de aire caliente y húmedo que se dirige hacia la base de la tormenta. Si este flujo de entrada se intensifica justo antes de que el tornado toque tierra, puede causar un aumento repentino en la velocidad del viento horizontal cerca del suelo, un evento que a menudo precede por minutos la máxima intensificación del vórtice. Este flujo es un indicador que los cazadores de tormentas buscan activamente, ya que es una señal de que la supercelda está chupando más combustible para su motor rotacional. Otro fenómeno óptico poco común son los tornados transparentes. Al principio de su ciclo de vida, antes de que el vórtice acumule suficiente polvo, escombros o condensación, un tornado puede ser invisible a simple vista, a pesar de estar generando vientos destructivos. El embudo de condensación puede ser muy pequeño o no descender completamente hasta el suelo, dejando solo el remolino de aire. Un dato que debe grabarse es que el peligro no es el embudo visible, sino la rotación invisible del aire en la superficie. Los tornados son más peligrosos en su fase invisible, ya que atacan sin previo aviso visual. La ciencia ha explorado también la conexión con los huracanes. Un solo huracán o tifón, al tocar tierra, puede generar docenas de tornados, a menudo ubicados en el cuadrante delantero derecho del ojo del huracán, en el hemisferio norte. Estos tornados inducidos por huracanes son generalmente más débiles que los tornados de supercelda, siendo principalmente EF0 o EF1, pero se forman con mucha rapidez y pueden estar totalmente ocultos por la lluvia intensa, lo que los hace extremadamente peligrosos por su sorpresa. El riesgo de tornado persiste durante muchas horas después de que el huracán toca tierra, y es un peligro secundario que a menudo se subestima en comparación con las inundaciones y los vientos del huracán. Un punto de debate científico continuo es la eficacia de las sirenas de tornado. Las sirenas son un sistema de alerta de propósito dual. Están diseñadas para alertar a las personas que están al aire libre o que no tienen acceso a otras formas de comunicación, televisión, radio, teléfono. Sin embargo, las sirenas no están diseñadas para ser escuchadas dentro de las casas modernas, con ventanas cerradas y aislamiento. Confiar únicamente en la sirena puede ser fatal. Por ello, los expertos enfatizan que las personas deben tener múltiples formas de alerta, como la radio meteorológica, las aplicaciones de alerta temprana en el móvil y la televisión local, para garantizar que la advertencia se reciba en el refugio. En el campo de la investigación futurista, los científicos están explorando el uso de la radiometría de microondas para medir la humedad y la temperatura de la atmósfera con una precisión sin precedentes. Los radiómetros son instrumentos pasivos que miden la radiación emitida naturalmente por el vapor de agua y el oxígeno en diferentes capas de la atmósfera. Al proporcionar datos atmosféricos más detallados y continuos, los radiómetros podrían mejorar la capacidad de los modelos numéricos para predecir la inestabilidad que conduce a la formación de superceldas horas antes de que se desarrolle la tormenta. Es una forma de ver las condiciones perfectas para la génesis del tornado antes de que el mesociclón comience a girar. Un dato impactante sobre los récords de trayectoria es la existencia del tornado que cubrió la mayor distancia. El tornado de Tri-State de 1925, que ya mencionamos, se estima que recorrió más de 350 kilómetros. Si bien los meteorólogos modernos argumentan que probablemente fue una familia de tornados que se formaron en rápida sucesión a lo largo de un camino continuo, el rastro de destrucción fue, en efecto, un único, devastador golpe a lo largo de un camino extenso. Este tipo de evento de trayectoria larga es lo que los meteorólogos llaman un tornado violento de larga vida, y son responsables de la inmensa mayoría de las fatalidades. La percepción sensorial es otro elemento que genera mitos. Mucha gente reporta un olor a azufre o a electricidad quemada justo antes o durante un tornado. La explicación científica más probable para el olor a azufre se relaciona con la rotura de las líneas eléctricas, los transformadores y los electrodomésticos, que liberan gases y productos químicos en el aire. Además, la intensa actividad eléctrica de la supercelda puede generar ozono, un gas que tiene un olor fuerte y distintivo. Aunque no son precursores directos, estas sensaciones olfativas son subproductos de la intensa energía y destrucción que acompaña al fenómeno. Finalmente, toquemos el tema de la interacción con los escombros.
Los escombros voladores o proyectiles de impacto son la principal causa de lesiones y muertes en un tornado. La fuerza del viento no es lo único que mata, es la capacidad del viento de tomar objetos cotidianos, desde tablas de madera hasta trozos de metal, y convertirlos en armas balísticas. Por eso, la protección contra el impacto es tan importante como la protección contra la presión del viento. Los refugios seguros están diseñados con materiales resistentes que pueden soportar el impacto de un tablón de madera de 4 por 2 pulgadas lanzado a 160 km por hora, el estándar de prueba para la resistencia a proyectiles. Continuamos nuestra exhaustiva disección de los tornados, concentrándonos ahora en la microfísica de la formación de gotas, la geografía climática de las superceldas a nivel global y las tecnologías de respuesta a desastres que suceden al paso de un vórtice. Un elemento que a menudo pasamos por alto en la formación del embudo es la microfísica de la condensación. La columna visible del tornado se forma debido a la expansión adiabática del aire. Cuando el aire asciende y gira rápidamente dentro del vórtice, su presión interna cae drásticamente. Esta caída de presión provoca que el aire se enfríe de manera súbita. Un dato clave es que el aire se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, el punto donde el vapor de agua invisible se condensa en minúsculas gotas de agua. La altura a la que esto sucede se llama nivel de condensación del vórtice, Vortex Condensation Level o VCL. El embudo que vemos es simplemente la manifestación visual de la porción del vórtice, donde la presión es lo suficientemente baja para enfriar el aire hasta este punto de rocío. Si el aire es muy seco, el VCL será muy alto y el tornado puede ser casi invisible cerca del suelo. La topografía también juega un papel interesante en la generación de las condiciones iniciales. En las grandes llanuras de Norteamérica, la ausencia de grandes accidentes geográficos permite que las masas de aire caliente y frío colisionen sin obstáculos, creando frentes estacionarios de larga duración y cizalladura profunda. Sin embargo, en otras regiones del mundo, como el callejón de los tornados de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, la formación de superceldas se ve influenciada por la interacción de las llanuras abiertas con la cercanía a los Andes y la afluencia de aire cálido y húmedo de la cuenca del Amazonas. Este entorno crea condiciones de inestabilidad y cizalladura comparables al medio oeste estadounidense, pero con patrones de viento ligeramente diferentes. Un avance importante en la modelización numérica es la capacidad de los superordenadores para ejecutar simulaciones de convección que resuelven explícitamente el torbellino, Convection Allowing Model o CAM. Estos modelos no solo pronostican dónde se formarán las tormentas, sino que intentan predecir la estructura interna de la supercelda, incluyendo la formación de mesociclones. Los meteorólogos pueden ver estas simulaciones y buscar señales de vida en el modelo, como los patrones de rotación y las interacciones de las corrientes descendentes, con horas de antelación. Esto proporciona una herramienta de previsión que va más allá de la mera posibilidad y se adentra en la probabilidad de que una tormenta específica se vuelva tornádica. Hablemos de un fenómeno raro pero documentado, los dobles impactos de tornados. Existen registros de comunidades que han sido golpeadas por un tornado fuerte y minutos u horas después han sido golpeadas por un segundo tornado, a menudo generado por la misma supercelda o por otra nueva. Un ejemplo notable fue la ciudad de Zaragoza, Texas, que fue devastada por un tornado en 1987 y luego golpeada nuevamente por un tornado diferente poco después. Estos dobles impactos son la pesadilla de los equipos de respuesta, ya que el primer evento desorganiza los esfuerzos de rescate y deja a las personas sin un refugio seguro para el segundo golpe. Un aspecto crucial de la respuesta a desastres es el uso de la tecnología de mapeo aéreo después del evento. Después de que un tornado ha pasado, se utilizan aviones no tripulados, drones, o aeronaves tripuladas con cámaras de alta resolución para volar sobre la trayectoria del daño. Un dato relevante es que estas imágenes de mapeo son esenciales para la evaluación de la escala EF, permitiendo a los meteorólogos e ingenieros identificar el patrón de destrucción y clasificar la intensidad del vórtice con mayor precisión que las inspecciones terrestres. Este mapeo aéreo también agiliza el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate, identificando zonas de destrucción crítica. Un área de debate científico es la posible conexión entre los terremotos y el clima severo. Existe un mito popular que sugiere que la actividad sísmica puede influir en la atmósfera y desencadenar tornados.
La ciencia lo niega rotundamente. La energía liberada por un terremoto ocurre en la corteza terrestre y el acoplamiento de esa energía a los procesos atmosféricos a miles de metros de altura es física y termodinámicamente inviable. Los tornados son un fenómeno puramente atmosférico, impulsado por el calor solar y la dinámica de fluidos en la troposfera. Volviendo a la física del vórtice, el concepto de fuerza centrífuga juega un papel importante. La intensa rotación del aire dentro del embudo empuja el aire hacia afuera. Este efecto centrífugo es lo que, en parte, explica por qué la presión es tan baja en el centro. La fuerza de succión del centro es la que contrarresta esta fuerza centrífuga, manteniendo el sistema cohesionado. Las fuerzas en la periferia son las que causan la destrucción horizontal, mientras que la baja presión en el núcleo es la responsable de la succión vertical y el levantamiento de escombros. Un dato que te hará volar la cabeza sobre la magnitud de la energía es la velocidad con la que los objetos son arrojados. Se han documentado casos de escombros voladores que viajan a más de 240 km por hora. Para un tablón de madera o un trozo de metal, esta velocidad lo convierte en un proyectil capaz de penetrar muros de ladrillo o el fuselaje de un avión. Esta es la razón principal por la que buscar un refugio seguro es una regla que no admite excepciones. La probabilidad de ser golpeado por escombros mortales aumenta exponencialmente con la proximidad al vórtice. En el ámbito de la seguridad personal, un consejo que a menudo se olvida es la protección del cuello y la cabeza. Incluso si te encuentras en un refugio seguro, la caída de escombros o la rotura de la estructura pueden ser peligrosos. La acción de cubrir la cabeza con los brazos o, idealmente, con un colchón o un casco, es la mejor manera de proteger las áreas más vulnerables del cuerpo contra el trauma por impacto. Esta simple acción puede marcar la diferencia entre una lesión grave y una supervivencia ilesa. La ciencia también ha estudiado el fenómeno de los tornados en regiones frías. Aunque la supercelda requiere aire cálido y húmedo como combustible, los tornados se han reportado en estados del norte de Estados Unidos y en Canadá, incluso cuando las temperaturas superficiales son relativamente frías. Un dato interesante es que el aire cálido y húmedo necesario puede encontrarse a solo unos pocos cientos de metros sobre el suelo, incluso si la superficie está fría. Siempre y cuando haya suficiente inestabilidad vertical y cizalladura en la atmósfera superior, un tornado puede formarse, desmintiendo la creencia de que se necesita un día caluroso y pegajoso para que ocurra un evento. El impacto en la vida silvestre es otro campo de estudio. La migración de aves y el comportamiento de los insectos pueden verse afectados por el paso de un tornado. Se han reportado casos de aves siendo succionadas en el vórtice y transportadas a grandes distancias. La interrupción de los hábitats forestales también tiene efectos a largo plazo en las poblaciones de mamíferos y anfibios. Los ecologistas estudian las cicatrices de los tornados para entender cómo la fauna se adapta o se recupera después de estos eventos de perturbación masiva. Un área de investigación en desarrollo es la detección de la ionización alrededor de un tornado. Los fenómenos atmosféricos intensos, como los tornados, pueden generar una ionización del aire circundante, creando una columna de aire cargado eléctricamente. Los sensores que detectan estas partículas cargadas o el ruido de radiofrecuencia que generan podrían ser otra herramienta en el arsenal de alerta temprana. Si se demuestra que la ionización precede de manera confiable a la formación del embudo, podría proporcionar una firma adicional que complementaría al radar y al infrasonido. Finalizamos esta sección con un dato sobre la distribución horaria de los tornados. La gran mayoría de los tornados ocurre entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Este periodo coincide con el momento de máximo calentamiento de la superficie terrestre, que proporciona el aire más cálido y húmedo para alimentar la corriente ascendente de la supercelda. Sin embargo, como mencionamos antes, los tornados nocturnos, aunque menos frecuentes, son los más peligrosos debido a la falta de visibilidad y el factor sorpresa. El peligro de la naturaleza no se limita al horario comercial. Hemos continuado nuestro análisis con temas que van desde la física de la condensación hasta la supervivencia y la respuesta a emergencias. La constante lucha por comprender y predecir estos fenómenos impulsa la ciencia meteorológica hacia el futuro. Continuamos con la inmersión profunda en el tema de los tornados, explorando las dinámicas menos visibles, los estudios de vulnerabilidad y la dimensión histórica de estos gigantes atmosféricos. Hemos cubierto la física de la condensación y la modelización. Ahora vamos a examinar la resistencia
y el impacto a través de otra lente. Un fenómeno que a menudo se reporta después del paso de tornados muy fuertes es la destrucción selectiva. A veces una casa es completamente pulverizada, clasificada como un EF4 o EF5, mientras que la casa adyacente sufre solo daños menores. Esta destrucción desigual no es un misterio de la naturaleza, sino una manifestación del fenómeno de los múltiples vórtices de succión que hemos mencionado. Dentro del embudo principal de un tornado violento, giran varios vórtices más pequeños y concentrados. Estos subvórtices, de solo unos pocos metros de ancho, son donde las velocidades del viento alcanzan su máximo absoluto, excediendo con creces la velocidad promedio del vórtice principal. Cuando uno de estos subvórtices pasa directamente sobre una estructura, el resultado es la devastación total, mientras que las áreas entre ellos pueden quedar relativamente intactas. Es un recordatorio de que un tornado no es un solo cilindro de viento, sino un sistema complejo de fuerzas giratorias. La vulnerabilidad de la infraestructura es un tema crucial en la mitigación de desastres. Un dato importante es que las escuelas y los hospitales son a menudo estructuras clave que requieren los más altos estándares de refugio. En las regiones propensas a tornados, se están implementando rigurosos códigos de construcción que exigen refugios seguros integrados en estos edificios, diseñados para soportar vientos EF5. Esto es vital porque, durante el día, estos lugares albergan a grandes poblaciones vulnerables, niños enfermos, y su destrucción o inoperatividad después de un evento amplifica la crisis humanitaria. Hablemos de la historia de los tornados y el cambio en la nomenclatura. La escala original, la escala de Fujita, F, utilizada desde 1971 hasta 2007, fue creada por el Dr. T. Theodore Fujita. Esta escala se basaba en el daño estimado a las estructuras y se extendía de F0 a F5. Sin embargo, en 2007 fue reemplazada por la escala Fujita mejorada EF. La modificación se hizo para incluir indicadores de daño mejorados, basados en estudios de ingeniería de vientos más detallados. Por ejemplo, se desarrollaron 28 indicadores de daño diferentes para una evaluación más precisa. El cambio esencial es que la escala EF proporciona una correlación más precisa entre el daño observado y la velocidad estimada del viento, corrigiendo las sobreestimaciones de la velocidad del viento que existían en la escala F original. Un fenómeno poco conocido que se relaciona con la inestabilidad atmosférica es la ola de gravedad. Estas olas se forman en la atmósfera cuando el aire estable es empujado hacia arriba por debajo de una capa de inversión, generando una ondulación que se propaga. Un dato interesante es que a veces, la interacción de una tormenta severa con una ola de gravedad puede aumentar la cizalladura del viento a bajo nivel, actuando como un precursor que potencia la rotación inicial necesaria para la formación del mesociclón. Los meteorólogos están aprendiendo a buscar estas ondas en los datos satelitales como un indicador sutil de que las condiciones están madurando para la tornadogénesis. En la investigación de campo, el uso de instrumentos llamados sondas de impacto o TOTO, abreviatura del nombre en inglés Totable Tornado Observatory, fue un intento pionero pero fallido. La idea era dejar estas sondas, equipadas con sensores de presión y velocidad del viento, directamente en el camino del tornado para obtener mediciones internas directas. Un dato importante es que, si bien se logró desplegar la TOTO en el camino de varios tornados, nunca se obtuvo una lectura directa del interior debido a la dificultad extrema de predecir la trayectoria exacta y la incapacidad de los dispositivos de resistir la fuerza del vórtice. Este fracaso práctico llevó a la comunidad científica a enfocarse más en el radar Doppler móvil y los drones como herramientas de medición más viables. La percepción histórica del tornado en la cultura popular es otro punto a considerar. Durante siglos, los tornados fueron considerados misterios divinos o castigos. El reconocimiento científico de su naturaleza como fenómenos puramente atmosféricos es relativamente reciente, datando principalmente del siglo XX. Un dato clave es que el primer servicio de predicción y alerta de tornados fue establecido en Estados Unidos solo después de la Segunda Guerra Mundial, y la palabra tornado estuvo prohibida en los pronósticos radiales durante muchos años por temor a causar pánico masivo. Este retraso en la adopción de alertas refleja la profunda incomprensión y el miedo que este fenómeno generó. Un dato que te dejará reflexionando sobre la seguridad personal es la importancia de la ropa durante un evento.
Las personas que se refugian a menudo son aconsejadas de usar zapatos resistentes o tenis, no sandalias, y llevar algún tipo de casco o protección para la cabeza, incluso si se trata de un simple gorro de bicicleta. Esto es vital porque, incluso después de que el tornado pase, los escombros y los vidrios rotos hacen que la zona de desastre sea extremadamente peligrosa. Los zapatos fuertes protegen contra cortes y lesiones al salir del refugio, algo que se olvida fácilmente en el pánico del momento. La ciencia también ha explorado los mecanismos de la disipación con más detalle. Un fenómeno asociado a la muerte de la supercelda es la lluvia fría. A medida que la tormenta madura, la intensa precipitación, a menudo con granizo, cae a la superficie. Si esta precipitación es lo suficientemente pesada y fría, puede enfriar drásticamente el aire en la base de la tormenta, cortando el suministro de aire caliente y húmedo que alimenta la corriente ascendente del mesociclón. Cuando se interrumpe este combustible, el vórtice se estrangula y el tornado comienza su etapa de cuerda, rope out, antes de desaparecer. Es un proceso de autodestrucción por enfriamiento. Un dato curioso sobre los récords mundiales es que el país que experimenta el mayor número de tornados por área, además de Estados Unidos, es Inglaterra y Gales en el Reino Unido. Aunque sus tornados son predominantemente débiles, EF0 o EF1, y rara vez causan la devastación vista en Norteamérica, la densidad de ocurrencia por kilómetro cuadrado es sorprendentemente alta. Este hecho nos recuerda que el tornado es un fenómeno global, aunque la severidad de los tornados de la superpotencia de Norteamérica sigue siendo incomparable. Para finalizar esta sección, examinemos el impacto de los tornados en los bosques boreales en regiones del norte. El rastro de un tornado puede crear un patrón distintivo de apertura en el dosel de los bosques de coníferas. Un dato interesante es que el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles antiguos a lo largo de estos caminos de tala ha permitido a los científicos reconstruir la frecuencia histórica de los tornados en regiones donde no existen registros humanos. Las marcas de estrés y los cambios en el crecimiento de los árboles actúan como un archivo biológico del clima severo pasado, extendiendo nuestro conocimiento de los patrones de tornados mucho más allá de la era del radar. Hemos cubierto temas que van desde la ingeniería de la resistencia en estructuras críticas hasta la reconstrucción del clima pasado a través de la dendrocronología de los árboles. La investigación sobre los tornados es un esfuerzo continuo por convertir la incomprensión en preparación. Un concepto crucial para comprender el impacto a largo plazo de estos eventos es la resiliencia comunitaria. Las comunidades que viven en el Tornado Alley y el Dixie Alley desarrollan un mecanismo de adaptación social y física ante el riesgo recurrente. Un dato significativo es que, después de un evento catastrófico, el tiempo de recuperación de una comunidad no solo depende de la ayuda externa, sino de su capital social, la fuerza de sus lazos sociales, la eficacia de sus redes de emergencia locales y la existencia de planes de respuesta bien ensayados. La ciencia ha demostrado que las comunidades con mayor capital social se recuperan más rápido y con menos trauma a largo plazo que aquellas con estructuras sociales fragmentadas. En el ámbito de la investigación futurista, una de las fronteras más emocionantes es el desarrollo de modelos acoplados que integren la atmósfera, la tierra y la hidrología. Actualmente, los modelos se enfocan principalmente en la atmósfera. Sin embargo, un dato de investigación de vanguardia sugiere que la humedad del suelo podría ser un factor modulador en la tornadogénesis. Un suelo muy húmedo podría liberar más humedad por evaporación, alimentando la supercelda, mientras que un suelo muy seco podría absorber más calor, alterando la inestabilidad de la capa superficial. La integración de estos factores terrestres en los modelos podría refinar las predicciones de superceldas horas antes. Volvamos a la escala Fujita mejorada, EEF, para un dato final sobre su aplicación. Recuerdas que esta escala se basa en el daño. Lo que muchos desconocen es que la evaluación de un tornado EF5 no es algo que se haga a la ligera. Se requiere la destrucción total de un edificio de estructura sólida, por ejemplo, una casa bien construida, o daños extremos en estructuras de ingeniería probada. Un dato crucial es que la designación EF5 es tan rara y requiere tanta evidencia de ingeniería que su uso se limita a los eventos más extremos. Desde la implementación de la escala EF en 2007, solo un puñado de tornados ha sido clasificado en esta categoría.
lo que subraya la inmensidad de su poder. Un fenómeno que conecta la meteorología con la geografía es el efecto de barrera de los Apalaches. La cadena montañosa de los Apalaches en el este de Estados Unidos actúa como una especie de escudo meteorológico natural. Un dato científico es que esta barrera tiende a interrumpir o debilitar las superceldas que se mueven hacia el este desde las planicies centrales, limitando la frecuencia de tornados fuertes en la costa atlántica. Sin embargo, en el sur, el Dixie Alley está menos protegido, como ya mencionamos, lo que explica la alta vulnerabilidad de esa región. La longevidad de los tornados es otro punto de asombro. La mayoría de los tornados tienen una vida útil de menos de 10 minutos. Sin embargo, los tornados más violentos pueden persistir en el suelo por más de una hora. El tornado de Tri-State, que cubrió más de 300 kilómetros, ejemplifica un sistema que se mantuvo activo por más de 3 horas. El tiempo de vida de un vórtice es directamente proporcional a la persistencia de la corriente ascendente de aire caliente y la inestabilidad atmosférica de la supercelda que lo alimenta. Cuando el motor de la tormenta es grande y estable, el vórtice puede ser igual de duradero. Finalmente, hablemos del impacto económico. Los tornados son, después de los huracanes, uno de los fenómenos naturales más costosos en términos de daños materiales en Norteamérica. Un solo brote de tornados, como el de abril de 2011, puede causar miles de millones de dólares en pérdidas aseguradas. Este dato resalta por qué la inversión en códigos de construcción resistentes y en sistemas de alerta temprana no es solo una cuestión de seguridad pública, sino una estrategia económica esencial para la estabilidad regional. Hemos navegado por la inmensidad de este tema, desde la escala del nanosegundo en el radar hasta la escala geológica de los patrones climáticos. La ciencia de los tornados nos ha enseñado que la naturaleza opera con una fuerza que desafía la comprensión humana, pero también nos ha proporcionado las herramientas para coexistir con ella de manera más segura. A lo largo de esta inmersión profunda, has podido desentrañar las complejidades de uno de los fenómenos más poderosos y temidos de nuestro planeta, el tornado. Hemos viajado desde la estructura de la supercelda, ese gigante giratorio que actúa como la fábrica de estos embudos, hasta la precisión mortal de los múltiples vórtices de succión que convierten un fenómeno meteorológico en una pesadilla balística. Comenzamos con la génesis en la troposfera, comprendiendo cómo la cizalladura del viento, ese simple cambio de dirección y velocidad con la altura, introduce la rotación horizontal necesaria que luego la corriente ascendente de aire caliente inclina y concentra en el mesociclón. Aprendiste sobre el papel crucial del radar Doppler con su distintiva firma de gancho, nuestro ojo electrónico en el cielo que detecta la velocidad del viento y no solo la lluvia. Desmantelamos mitos peligrosos, como la supuesta seguridad bajo los puentes o la creencia de que las ciudades son inmunes. Vimos que la escala Fujita mejorada EF no es solo una medida de fuerza, sino una herramienta de ingeniería que vincula el daño observado con las velocidades del viento. Entendiste que la clave de la supervivencia reside en la preparación cultural y en la ingeniería de la resistencia, a través de refugios seguros anclados de forma independiente. Finalmente, observamos el futuro, la inteligencia artificial que promete minutos vitales de advertencia y la investigación de acoplamiento que conecta el suelo, la atmósfera y el torbellino. Los tornados son el recordatorio más palpable de que la atmósfera de la Tierra es un motor termodinámico de una potencia inconcebible y que nuestra mejor defensa no es la fuerza, sino el conocimiento científico y la humildad ante la inmensidad del poder natural. Tu canal Duerme Conciencia ha ofrecido una visión completa, documentada y fascinante de este titán atmosférico. Espero que toda esta información haya logrado el objetivo de informarte, fascinarte y calmarte al mismo tiempo. Ha sido un viaje épico a través del vórtice. Si has llegado hasta aquí, es porque la ciencia y sus misterios te atrapan tanto como a mí. Recuerda que la curiosidad es la chispa de todo descubrimiento. Ahora que hemos desentrañado los secretos de la fuerza rotacional más intensa de la Tierra, te invito a seguir explorando los confines de la ciencia con nosotros. Suscríbete a Duerme Conciencia. Si aún no lo has hecho, activa esa campanita para no perderte ni un solo dato que te haga volar la cabeza. Deja tu like si este guión te ha ayudado a conciliar el sueño con el conocimiento. Y comparte este video con quienes, como tú,
se sienten atraídos por el poder indomable de la naturaleza. Comenta aquí abajo qué otro fenómeno científico te gustaría que analicemos con esta profundidad. Nos vemos en la próxima entrega de conocimiento. Dulces sueños y que tu próximo viaje sea tan profundo como este.